Capaces, un espacio para recorrer nuestras capacidades nacionales y construir así la Argentina que nos merecemos. ¿Hace cuánto que ustedes no se preguntan justamente de qué somos capaces? Podcast. Ley del Fondo Nacional para la Defensa. Una ley muy necesaria para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Una ley muy necesaria para el desarrollo de la industria nacional de la defensa. Tan necesaria que fue votada por la mayoría de los bloques políticos. Necesaria porque invertiremos más de 30.000 millones de pesos en el 2021. Necesaria porque podrán crearse más de 20.000 puestos de trabajo. Necesaria porque va a impactar en más del 200% por cada peso invertido. Necesaria porque era hora de que la Argentina tenga una política de defensa a largo plazo. Seguimos conversando con Sergio Rossi, él es el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de nuestro Ministerio de Defensa. Quería hacer ahí el linkeo entre FONDEF, Industria para la Defensa, la base naval integrada, el polo logístico y este famoso proyecto que, para los que más o menos venimos siguiendo el tema defensa, industria naval, hay un proyecto bastante avanzado de un buque polar. ¿Cómo todo eso puede influir o confluir en lo que van a ser las futuras campañas antárticas, ¿no? Teniendo en cuenta este nuevo instrumento y los medios que podemos llegar a generar a través del FONDEF? ¿Existe ahí una sinergia entre todos estos factores que te nombré anteriormente? Sí, claramente. O sea, creo que incluso eso se inscribe, son ideas, son proyectos, anteproyectos que ya venían. En un momento fue importante la decisión, haber tomado la decisión de reparar el rompehielos Almirante Guizar en la Argentina. Eso hoy parece una pavada. Hace 10, 12 años se debatió mucho. O sea, había mucha gente que decía que convenía hacerlo afuera y que cuando se tomó la decisión de hacerlo acá empezó a decir que si vos, viste, como el de Capusotto, esto en Finlandia no pasa, ahí vos va caminando por la calle y te tiran un rompehielo por la cabeza y vos te lo traes, es gratis. Bueno, todo ese tipo de rumor autodenigratorio, que son siempre para cobrar comisiones comprando afuera y para no invertir nunca en la industria nacional, bueno, también alimentan. Entonces yo creo que charlas donde se expliquen los objetivos son importantes para inhibir eso, donde siempre hay un sonso que repite, pero hay un vivo atrás que da letra. Bueno, a mí me parece que nosotros tenemos que, sin caer en ingenuidades, sin creer que por el mero hecho de ser nacional la industria es buena y eficiente, con todos los cuidados, nosotros tenemos que apostar a nuestra autonomía tecnológica y nuestra industria nacional. El caso del rompehielo, bueno, terminó costando más o menos lo que hubiera costado hacer uno nuevo, lo tuvimos 2, 3 años más tarde, no tanto por ineficiencia, sino como por el bloqueo por parte de Gran Bretaña de algunos componentes, pero lo terminamos haciendo y adquiriendo una capacidad que habíamos perdido. Con el buque polar, la idea es poder fabricarlo acá, con licencias, con conocimiento, con acuerdos con otros, pero fabricarlo acá. Parece que eso es importantísimo. Un buque polar complementaría correctamente el rompehielo, permitiría llevar más cargas en muchos lugares detrás de él, más barato, y tendríamos 2 medios. Si no, el rompehielos queda sobreexigido para tareas que puede hacer un buque polar y que no hace falta un rompehielos. Pero me parece que tendríamos que ir teniendo siempre la capacidad de proveernos medios para la campaña antártica, claro. Y todo es sinérgico. Bueno, estamos conversando con Sergio Rossi, es el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación. Nano, seguimos con las preguntas. ¿Cuánto aproximadamente dura la campaña antártica de verano? Para el que no sabe de qué estamos hablando. Y empieza a mediados de diciembre y termina a principios de marzo, según como venga. Para nosotros también tenemos que ir, digamos, esa es la campaña de verano, es el transporte logístico. Hay una parte que se quedan allá todo el año. Entonces, una cosa es cómo lo transporto, cómo hago el repliegue de la gente, pero las bases son permanentes. Entonces, dura siempre. Está bien. Habrá que ver cómo evoluciona la Antártida, todo pinta que está cambiando la manera de acceder. Está cambiando
porque el mar va hacia el sur y también porque muchos asentamientos se produce debilitamiento del suelo congelado y se tornan indisponibles o peligrosos. Ahí va a haber que mejorar mucho, profundizar el enorme esfuerzo que viene haciendo la Argentina desde hace más de 100 años en la Antártida. Creo que ahí hay que pensar no solo esto, que son proyectos en marcha. El buque polar es un proyecto que además cuenta con un proyecto de inversión que está tramitando para su materialización. Pero nosotros también tenemos que ir pensando, anticipándonos, planificando cómo vamos a modernizar todas nuestras bases antárticas, que también van teniendo ritmos de envejecimiento. Pero bueno, eso tiene que ser una causa nacional, y tiene que ser una causa nacional no cultural meramente, sino planificada y ejecutada y con la previsión de recursos humanos y materiales y financieros para asegurarla. Y eso es importante que todo el mundo se comprometa. Es parte, ¿viste? Es mucho más fácil decir las palabras mágicas, política de Estado, que escribirlo para que se materialice. Y tener la decisión política de, más allá de pensarlo, de llevarlo a cabo, que es lo más difícil en última instancia muchas veces. Claro, porque viste que a veces hay muchos que recitan política de Estado, política de Estado, política de Estado, y después están en el gobierno y hacen todo lo contrario a la política de Estado. Pero para eso estamos nosotros los peronistas, para hacer las realizaciones de los que piensan, nosotros realizamos. La Universidad de la Defensa Nacional presenta Aulas bicontinentales. Te invitamos a las jornadas de intercambio de experiencias pedagógicas bicontinentales. Nos zambullimos en una aventura y soltamos amarras poniendo rumbo al sur. No es un viaje fácil, pero tenemos todo lo que necesitamos. Docentes de distintos puntos del país nos cuentan su experiencia bicontinental. Queremos que se sumen al viaje. Aulas bicontinentales. Un proyecto de la Universidad de la Defensa Nacional. Y en ese marco de realizaciones, te quería llevar a un último punto que me parece que es trascendental en términos institucionales y tiene que ver con la creación de la UNDEF, ¿no? La Universidad Nacional de la Defensa, que me parece un punto alto que tiene que ver con esta unificación de todos los institutos y facultades que existían dentro del Ministerio de Defensa, pero que este nuevo proyecto pedagógico vino a, como dijimos anteriormente, a generar una sinergia. ¿Qué es lo que vos como secretario de estrategia ves de estratégico en el seguir desarrollando los programas que la UNDEF tiene, y cómo podemos hacer para que a través de la UNDEF podamos llevar los temas de defensa a que tengan un poco más de relevancia en las agendas, ya sean públicas, mediáticas, sociales, que se pueda empezar a charlar no solamente desde el punto de vista militar, sino con una mirada mucho más en perspectiva que tiene que ver con la defensa, donde el instrumento militar seguramente tiene una preponderancia fundamental, pero no es solo un instrumento militar la defensa, sino que tiene otros componentes. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, yo creo, digamos, son como dos cosas distintas, me parece. El proyecto que es necesario discutir más y mejor sobre la política de defensa es correctísimo, es indiscutible. Eso es con o sin la UNDEF. Creo que la Universidad de la Defensa le aporta un montón a eso. Digamos, sobre lo primero, la Universidad de la Defensa fue un proyecto de ley que lo que hizo fue constituir como un instituto universitario en términos de la ley universitaria, reunirlos, lo que eran los distintos institutos universitarios que ya tenían la Fuerza Armada, más sus viejas academias de formación. Viejas por antiguas, por instituciones con muchos años y mucho prestigio. El Colegio Militar, la Escuela Naval, la Escuela de Náutica, que viene de la época de Belgrano en el consulado previo a la Junta de Mayo, la Escuela de Aviación, las escuelas de suboficiales y, como decía, institutos universitarios que habían surgido, las de guerra conjunta,
Lo que hizo la ley, la UNDEF, fue reunirlas en un instituto universitario con una relativa autonomía. Hay una autonomía académica, una libertad académica condicionada al rol de sostener la política de defensa nuestra, no la política de defensa de otros. Pero creo que además lo que buscó darle es consistencia con el resto del sistema científico y el resto del sistema universitario argentino. O sea, alguien que era profesor en el colegio militar o en el IUA no tenía carrera académica, no tenía ni acreditado su expertise, que podía y era mucho, pero no lo tenía validado para el resto del sistema académico. Y lo mismo pasaba con los investigadores. Entonces ahí hay también un proyecto, no solo de reunirlo, orientarlo, ver los contenidos, etc. O sea que esto le dio una vuelta superadora a lo que ya se venía haciendo con una reforma educativa en los institutos militares a través de las direcciones de educación, sino que además busca llevarlos a esos estándares académicos y científicos. Y hay que ir resolviendo, progresiva y paulatinamente, equipararlo en términos de política de medios, de becas, de salariales, y a la vez de que pueda reconocerse los antecedentes como investigador o como docente si uno se cambia a otra o empieza a desarrollar actividad en otro establecimiento. Entonces ahí hay un proceso que eso, bueno, lo empezamos nosotros en el 2015, que ha ido madurando. Yo creo que hoy la universidad está mucho más estructurada. Bueno, y en ese marco, una de las unidades académicas, la hoy FADENA, Facultad de la Defensa, retoma lo que era una dirección que daba ciertos cursos, que era la Escuela de Defensa Nacional, antes Escuela de Guerra, en la sede de calle Maipú, donde Perón, en su momento, crea la Escuela de Guerra. ¿Con qué objetivo? Con el que ustedes planteaban hace un ratito. El objetivo de la Escuela de Guerra era poder generar un ámbito en el cual los civiles pudiesen opinar e interactuar sobre lo que era la política de defensa, y los militares también entender en qué contexto estaban desarrollando su actividad profesional. Bueno, el laboratorio de mecatrónica de la Facultad de Ingeniería del Ejército es un laboratorio que está habituado a realizar proyectos sociales, ya más allá de nuestra actividad académica y de enseñanza a los alumnos. También tratamos de involucrarlos en lo que es el contacto con la industria, haciendo servicios profesionales, y lo que es el contacto con la sociedad, haciendo proyectos de impacto social. Estás escuchando el podcast del Grupo San Juan, que nos invita a pensar de qué somos capaces. Seguimos conversando con Sergio Rossi. Él es el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación. Un poco retomando ese discurso de Perón en La Plata en el año 44, donde de alguna manera, por la Cátedra de Defensa Nacional que constituía la Universidad de La Plata, venía a adecuar, materializar para el caso argentino la nación en armas. La idea de que la guerra no es un problema exclusivo de los militares, que no son los militares los que deben decidirla, sino ejecutarla, y que para que sea eficaz y sostenida, tiene que estar comprendida y asistida por todo el cuerpo de la nación. Esa idea, parece que de alguna manera tiene que ver con lo que ustedes planteaban, tiene que ver en la partecita que le toque con el aporte de charlas como esta que ustedes fomentan, y tiene que ver sobre todo con uno de los roles de la FADENA, que además, por supuesto, tiene su viejo curso superior, tiene la maestría, tiene ahora el doctorado y tiene una infinidad de cursos y ofertas de posgrado. Otra cosa que hicimos este año, me parece relevante, es haber constituido como especialidad la ciberdefensa y puesto en marcha el Instituto de Ciberdefensa para formar recurso humano militar. Ya las Fuerzas Armadas tenían institutos para civiles, o para militares también, pero de contenido civil, a partir de sus especializaciones históricas en criptografía, o en el caso de Córdoba, en el IUA, en seguridad de información. Tenía mucho desarrollo en materia ciber y oferta hacia afuera, pero lo que buscamos es que esto sea una especialidad en la carrera militar, que así como alguien se dedica
cuando empieza su carrera militar, por ejemplo, inteligencia o buceo o paracaidismo, si lo que quiere hacer es dedicarse a la ciberdefensa, bueno, pueda tener una carrera, una formación acorde y que le valga en ese desempeño profesional. Que no sea que si él se especializa en informática, después no puede ser jefe de un regimiento porque lo dejó afuera, porque no le vale en la carrera. Parece que ese Instituto de Ciberdefensa va a tener mucho positivo, tanto para la formación del recurso como para retenerlo e incentivarlo. Perfecto, Sergio. Te agradecemos enormemente por tu tiempo. Aprovechamos la ocasión para invitarlos, si quieren profundizar sobre el tema defensa. El año pasado hicimos un ciclo de capacidades nacionales donde Sergio estuvo invitado. Fue un ciclo de aproximadamente 15 encuentros, donde se puede profundizar sobre cuestiones de defensa. También aprovechamos para decirles que están nuestras redes sociales. A todos y todas aquellos que quieran escuchar todos los capítulos de este podcast que hemos dado en llamar ¿De qué somos capaces?, los invitamos a buscarnos en redes, en Spotify, en nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que les avise cuando salga un nuevo capítulo de este podcast, y en el resto de las redes como Grupo San Juan. Exactamente. Y nos despedimos diciendo, como sostenemos desde Grupo San Juan, que una nación tiene el tamaño de su sueño. Entonces, pensemos y soñemos en grande. Abrazos a todos y a todas, y nos vemos en el próximo capítulo del podcast ¿De qué somos capaces? Podcast ¿De qué somos capaces? Grupo San Juan.